Hola a todos mis queridos seguidores y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Estoy súper emocionado de estar hoy con ustedes, porque tenemos un tema que, para ser sinceros, ha estado dando muchísimo de qué hablar en las redes sociales y en el mundo del espectáculo turco. Así es, hoy vamos a sumergirnos en el polémico y jugoso escándalo que ha envuelto a Mert Ramazan Demir y Afra Saracoglu, una de las parejas más queridas y seguidas de Turquía. Vamos a desentrañar los secretos, las supuestas infidelidades y todo lo que rodea a esta tormenta mediática. Y antes de empezar, si aún no lo han hecho, les recuerdo que le den a ese botón de suscribirse y activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos. Estamos a punto de empezar con algo que les va a mantener pegados a la pantalla. Este vídeo va a ser un viaje por las redes sociales, por las noticias de entretenimiento y por las especulaciones que han surgido alrededor de Mert y Afra. Ya saben cómo es esto cuando dos figuras tan populares están involucradas, los rumores vuelan y los detalles, por pequeños que sean, se magnifican. Vamos a intentar separar el grano de la paja, basándonos en lo que se ha informado y en lo que la gente está comentando. Prepárense porque la historia tiene muchas capas y algunos giros inesperados. Bueno, para quienes quizás no estén tan al tanto, Mert Ramazan Demir y Afra Saracoglu son los protagonistas de una de las series turcas más exitosas de los últimos tiempos, Yalan, conocida internacionalmente como Golden Boy. La química entre ellos en pantalla es innegable, y esto, como suele suceder, traspasó las cámaras para convertirse en una relación en la vida real. Durante un tiempo su romance fue una fantasía para muchos de sus seguidores, quienes los veían como la pareja perfecta. Sin embargo, la calma aparente pronto se vio alterada por una serie de rumores y acusaciones que han sacudido su relación. El epicentro de todo este escándalo parece girar en torno a unas supuestas infidelidades por parte de Mert Ramazan Demir. Los chismes empezaron a circular con fuerza hace algunos meses, señalando que Mert habría estado viendo a otra mujer mientras mantenía una relación con Afra. Y aquí es donde la cosa se pone interesante porque los detalles que se filtraron, o al menos los que se comentaron en los medios y redes sociales, son bastante específicos y francamente delicados. Una de las figuras que ha sido mencionada en este supuesto triángulo amoroso es una joven influencer llamada Kubra Kalisi. Las acusaciones sugerían que Mert y Kubra se conocían desde hace tiempo y que su relación se habría intensificado en ciertos momentos, incluso cuando Mert y Afra ya eran pareja. Se habló de encuentros secretos, de mensajes comprometedores y de una complicidad que, de ser cierta, habría sido un golpe devastador para Afra. Por supuesto, en este tipo de situaciones, la línea entre la verdad y la invención puede ser muy fina, y muchas veces, la presión mediática y la especulación de los fans distorsionan los hechos. Lo que sí es cierto es que Afra Saracoglu, conocida por su discreción y profesionalismo, se vio en el ojo del huracán. Las preguntas sobre su relación, sobre su confianza en Mert y sobre cómo estaba manejando esta situación no tardaron en llegar. La forma en que ella reaccionó, o más bien, cómo se mantuvo al margen de las declaraciones públicas y dejó que las aguas se calmaran, también fue objeto de análisis y debate. Algunos la admiraron por su fortaleza y su negativa a alimentarse de los rumores, mientras que otros esperaban una confirmación o negación más contundente. Otro aspecto interesante de este caso es la supuesta participación de terceras personas o amigos que habrían sido testigos o incluso cómplices en algunas de estas situaciones. Se menciona que algunos amigos de Mert habrían estado al tanto de su supuesto romance con Kubra, e incluso, se llegó a decir que algunos de ellos habrían estado presentes en encuentros que no involucraban a Afra. Esto añade una capa de traición y deslealtad que, si se confirma, haría la situación aún más compleja. El peso de estas acusaciones recayó directamente sobre Mert Ramazan Demir. Como hombre se esperaba que él tomara una postura, que aclarara la situación, pero hasta el momento, las declaraciones oficiales han sido escasas y, en muchos casos, ambiguas. Esto solo ha servido para alimentar más las especulaciones. El silencio en el mundo del espectáculo a menudo se interpreta como una confirmación de los rumores, y Mert se encontró en una posición muy difícil. Lo que es innegable es el impacto que todo esto ha tenido en la percepción pública de la pareja. Si bien antes eran adorados, ahora muchos seguidores se debaten entre creer en la fidelidad de Mert o lamentar la supuesta traición a Afra. La presión sobre ellos para mantener una imagen pública impecable es inmensa, y este tipo de escándalos, por muy privados que sean, inevitablemente afectan su imagen y, potencialmente, sus carreras. Hemos visto cómo las redes sociales se han llenado de comentarios, memes y análisis sobre el tema.
Los fans más acérrimos de Afra han expresado su apoyo incondicional, mientras que otros han defendido a Mert, argumentando que todos son rumores malintencionados. La cantidad de información, a veces contradictoria, que circula es abrumadora, y es por eso que en este vídeo intentamos dar un panorama lo más objetivo posible, basándonos en las noticias que han salido a la luz. También es importante mencionar que el mundo de las celebridades turcas es conocido por su intensidad mediática. Las relaciones, las rupturas y los escándalos a menudo se convierten en el pan de cada día de los portales de noticias de entretenimiento. En este caso particular, la fama de Yalan y el magnetismo de Mert y Afra han hecho que su historia sea aún más seguida. Ahora hablemos de los secretos revelados. ¿Cuáles son exactamente esos secretos que han salido a la luz? Pues según lo que se ha rumoreado, los secretos se refieren a la supuesta relación paralela de Mert con Kubra Khaleesi. Se habla de que Mert habría mantenido esta relación en secreto de Afra, y que algunos de sus amigos cercanos habrían estado al tanto, e incluso habrían colaborado para mantenerlo en secreto. La revelación de estos supuestos secretos es lo que ha causado tal revuelo, ya que implica engaño y falta de respeto hacia Afra. La pregunta que muchos se hacen es, ¿qué tan cierto es todo esto? Y la verdad es que sin una confirmación oficial de Mert o Afra, cualquier cosa que digamos sigue siendo especulación. Sin embargo, la persistencia de los rumores, las supuestas filtraciones y las reacciones, aunque sutiles, de las personas involucradas, sugieren que algo de verdad debe haber. Los fans son muy observadores y cualquier cambio en el comportamiento o en las interacciones públicas de los involucrados puede ser interpretado como una señal. Hemos sido testigos de cómo algunos medios turcos han publicado exclusivas o informaciones privilegiadas que alimentan estas teorías. Aunque debemos ser cautelosos con la información proveniente de fuentes no verificadas, la cantidad de detalles que se han manejado apunta a que hay más en esta historia de lo que parece a simple vista. Por otro lado, también es crucial recordar que las relaciones personales son complicadas, y lo que sucede en la vida privada de las personas no siempre es algo que se pueda juzgar desde afuera. Sin embargo, cuando se trata de figuras públicas, sus vidas se convierten en un espectáculo, y es difícil evitar que estos temas salgan a la luz. En resumen, el escándalo de infidelidad que envuelve a Mert Ramazan Demir y Afra Saracoglu parece centrarse en las acusaciones de que Mert ha mantenido una relación secreta con otra mujer, Kubra Khaleesi, mientras estaba con Afra. Los supuestos secretos revelados se refieren a la existencia de esta relación paralela y a la complicidad de algunos amigos en mantenerla oculta. La reacción de Afra a la falta de declaraciones contundentes de Mert y la intensa cobertura mediática han alimentado aún más este debate. Y bueno, eso es básicamente todo lo que hemos podido recopilar sobre este apasionante y a veces doloroso escándalo. Como siempre, la verdad completa rara vez sale a la luz en el mundo del espectáculo, pero esperamos haberles dado una buena visión general de lo que ha estado sucediendo con Mert Ramazan y Afra. Muchísimas gracias por habernos acompañado hasta el final de este vídeo. Espero que lo hayan encontrado interesante y que les haya servido para entender un poco mejor todo este revuelo. Ahora, me encantaría saber qué opinan ustedes sobre todo esto. ¿Creen que los rumores son ciertos? ¿Qué piensan de la forma en que se ha manejado la situación? Déjenme sus opiniones y sus comentarios aquí abajo, me encanta leerlos y debatir con ustedes. Y si les ha gustado este vídeo y quieren ver más contenido similar, no olviden darle a ese botón de me gusta, compartir este vídeo con sus amigos y por supuesto, si aún no se han suscrito, este es el momento perfecto para hacerlo. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.